al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Cristo, venga. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre. Gloria. Mientras toma su asiento, salude, bendiga. También le damos la bienvenida a los amados que se están conectando por Facebook. Es una hermosa tarde donde ya el calor está pasando, tarde otoñal, donde Dios está manifestando su fidelidad, su bondad eterna. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a la mesa del Señor. Y es una hermosa oportunidad para gozarnos de su presencia. Tome su asiento. Estamos compartiendo una palabrita una palabra que Dios ha hablado a nuestro espíritu. Dios ha hablado a nuestro espíritu, ¿no? De una promesa en la que como casa ministerial, como iglesia, estamos caminando. Amén. Es una palabra que se toma como lema, no porque suena bonita, sino porque es una palabra que nos va introduciendo en el propósito de Dios. Que no está en la casa de Dios, alguno quiere viajar, conocer, ¿no? Mi esposa dice que ella sueña con ir a las cataratas del Iguazú. Y nos hace ver videos de las cataratas del Iguazú y nos hace oír el sonido de las cataratas. Porque es su sueño. Pero, ¿está mal? No, no está mal. Pero tenemos que comprender que Dios tiene su sueño y tiene su propósito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos alineamos al sueño de Dios, en el sueño de Dios hay cosas buenas. Amén. Fíjese rapidito, Juan, este otro versículo para traer un poquito de claridad. Juan capítulo 1, creo que es 10, y vamos a ver. Dice, un poquito antes. Ahí le digo, el 11, al lado. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿A qué viene Dios? A lo suyo. Entonces, yo quiero comprender dónde está Dios, cómo se mueve Dios, cómo ser bendecido por Dios. Tengo que reconocer lo suyo. Amén. Hubo una vuelta que Jesús se le perdió a sus padres. A ver si lo encuentro acá. Lucas capítulo 2, versículo 49. Se le pierde, Jesús tenía aproximadamente 12 años. Va al templo, los padres se van al templo y se están volviendo, y Jesús se había quedado en la iglesia, en el templo. Entonces los padres le dicen, ¿por qué te habías quedado acá? Y le dice, entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces tenemos que comprender de que hay algo poderoso. ¿Cuánta gente no le gusta codiarse, ¿no?, con gente poderosa? Por ejemplo, a la hora de entrar a un lugar. Hay gente que para entrar a un lugar
sabe que si conoce al dueño, lo van a dejar entrar gratis. Acá no pasa eso. O, por ejemplo, van a comprar algo y entienden de que la relación implica tener conexiones con posibilidades, conexiones con personas que puedan facilitarnos cosas. Pero acá estamos hablando de la vida, estamos hablando del poder de Dios, y es necesario comprender de que yo tengo lo mío y Dios tiene lo suyo. Yo tengo lo mío y Dios tiene lo suyo. Ahora, la palabra dice así, miren. Fíjense este versículo, Juan capítulo 15, versículo 5. Dice así, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separado de mí, diga conmigo, de mi propósito, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos da la unión con el Señor? ¿Qué beneficio, qué bendición hay de poder meternos en su sueño, de encontrar su propósito, de rendirnos a Él? ¿Cuál es el beneficio? Y acá lo dice, para que llevéis mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, la unión a Dios nos da una capacidad de hacer. ¿Cuánto le gusta hacer? ¿A alguien le gusta hacer algo? ¿Ah? ¿A alguno le gustaría hacer una empresa? No me entendieron lo de acá. ¿A alguno le gustaría hacer una empresa? Amén. Unido al Señor, tenemos la capacidad de hacer. De parte de Dios, Dios nos da las conexiones, los recursos, las ideas. Ahora, unido a Dios, unido a su propósito, lo que yo tengo que hacer es para qué Dios me va a prosperar. Cuando yo voy comprendiendo de que Dios me prospera y todo lo que tiene que ver con su reino, voy comprendiendo la unión. ¿Van entendiendo? Ahora, ¿a alguno le gustaría hacer una obra para Dios? Predicar, orar por los enfermos. Lo tenemos que hacer en su propósito, unido a Él. ¿Van comprendiendo, amados? Entonces, toda esta palabra es para que uno pueda entender por qué caminar en el sueño de Dios. ¿Por qué? Es fuerte lo que le voy a decir, pero ¿por qué renunciar a mi sueño por el sueño de Él? Porque el sueño de Él es más completo. Mi sueño es limitado. Dentro de su sueño están las bendiciones. Algo que hay que comprender, y esto es algo fuerte porque es determinante de que mucha gente no ha querido abandonar su sueño. Y yo, por ejemplo, ha habido personas que se han enamorado de una persona que no era del propósito de Dios. ¿Y cómo sabe, pastor, que no es del propósito de Dios? Es fácil. El propósito de Él te une a Él. Si esa persona te aleja de Él, no es del propósito. Es fácil. Acá tenemos muchos jovencitos que van a crecer. Cuando crezcan, bien viejos, dice la madre. Tienen que ya ir oyendo que el propósito de Dios es bueno y que nosotros tenemos sueños, pero esos sueños los tenemos que rendir a Dios y tomar su sueño, tomar su propósito en nuestras vidas. Eso nos va a dar tiempo. ¿Por qué? Porque ahora cada vez todo es más rápido.
Ahora ya no hay tiempo para estudiar, no hay tiempo para formarse, no hay, todo es rápido. Entonces cuando yo comprendo, ¿no? Jesús tenía 12 años, en los negocios de mi padre me es necesario. Y hoy día, ¿qué necesidad hay? Por ejemplo, ponerse de novio tan chiquito. ¿Qué necesidad hay? No hay ni una necesidad. Y mi amiga lo hace. Y mi compañero lo hace. Pero es que ellos no tienen el propósito de Dios. Usted tiene el propósito. Tiene a Cristo. ¿Has comprendido? Entonces cuando no se toquen, vamos comprendiendo que yo tengo un propósito en Dios. Y comienzo a rendir mi vida al sueño de Dios. Dios tiene un plan conmigo, diga conmigo. Dios tiene un plan conmigo. No soy un accidente. Tal vez pueda haber acá alguien que no haya sido buscado por los padres, que los padres lo hayan abandonado. Pero usted no es un accidente. Nació con un propósito en Cristo y se le va revelando. Va comprendiendo de que su vida vale, su tiempo vale, sus sentimientos valen, su economía vale. Cuando una persona no va interpretando propósitos, malgasta las cosas. ¿Por qué estamos ahorrando? Y estamos ahorrando porque tenemos el propósito de que ahora vamos a salir adjudicados por el 0 kilómetro. Estamos ahorrando porque ahora vamos a salir adjudicados de una casa. Entonces, el propósito nos va dando prioridad de gastos, prioridad de horarios. Un jugador de fútbol tiene que concentrar, quiere decir que tiene que estar tranquilo, descansado. La noche antes del partido no tiene que tomar, no tiene que salir. ¿Y por qué no? ¿Por qué se priva? Porque hay un propósito. ¿Va comprendiendo? Entonces en el Evangelio se nos va revelando un propósito. Una persona que no se le revela propósito es un problema. ¿Sabe por qué es un problema? Porque la persona que no se le revela propósito malgasta las cosas. Fíjense, es que entra y que no entra el mensaje, pero quiero que quede esta palabra bien sembrada en su corazón. A ver, Lucas 15 creo que es. Ahí le digo el versículo 15:11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo ¿qué? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué es lo que pensaba este muchacho? Que iba a vivir como quería. ¿Qué pensaba este muchacho? Voy a malgastar si total siempre hay. Pero lo que no se daba cuenta era de que eso no era para malgastar. Mirá que tenía al lado. Míralo bien, míralo bien. Dios te ha dado un tiempo. Míralo. Dios te ha dado un tiempo. Lo estás perdiendo, malgastando. Dios te ha dado tiempo. Cada día es un regalo de Dios. Dios te ha dado oxígeno. ¿Alguno paga por el oxígeno?
No. Dios te ha dado manos, te ha dado salud, te ha dado familia. Somos ricos. Somos ricos. Estamos provistos de parte de Dios. ¿Cuánta gente se queja y dice no tengo nada? No, si tenés familia, tenés un hogar, tenés un plato de comida, sos rico. Tenés que darle valor a lo que Dios te da. Y como niños tienen que aprender a valorar de que toda esa ropa bonita o comida, lo que sea, un papá, una mamá lo proveyó. Y aprender a valorar. Porque lo que no aprendemos a valorar, después cuando lo tenemos, lo malgastamos. Mi esposa le dice por ahí a mis hijos, el hecho de que tal vez no vas a una escuela privada, pero igual hay que llevarte, hay que levantarse, hay que darte comer, igual hay que comprar útiles. Hay un gasto. Y es importante de que aprendan a valorar. Todo esto va con la palabra del propósito, ¿amén? Diga conmigo, yo no voy a malgastar. No voy a malgastar. Amén. Dios nos da tiempo, nos da salud, nos da inteligencia. Todos son dones de parte de Dios. Entonces, ahora sí vamos a Génesis capítulo 28, versículo 10. Estamos leyendo una palabra que nos va hablando antes de entrar ahí, que voy, que no voy. Antes de entrar ahí, fíjese esto. Efesios capítulo 6, versículo 19. ¿Lo tiene ahí? Y por mí, está diciendo el apóstol Pablo, que oren por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo que el misterio del Evangelio, el 20, por el cual soy embajadores en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos al 19. El 19. Una oración que ustedes tienen que aprender a hacer por mí, por la pastora y por cada persona que va a predicar, es desde ese lugar orar, Señor, dale gracia al predicador para que pueda dar a conocer el misterio. Yo puedo conocer el misterio, pero no tener la capacidad de dar a conocer. O sea que a mí las bendiciones me funcionan. ¿Y a la iglesia? ¿Van comprendiendo? O sea que Dios me va dando cosas, pero tiene que haber una conexión. Lo que me pasa a mí de bendición, le tiene que pasar a usted y en mayores dimensiones. ¿Va comprendiendo, amado? Entonces, usted tiene que orar porque hay una tarea de quien predica la palabra, de dar a conocer el misterio del Evangelio. Hay gente que dice por ahí, no compliquen el Evangelio, porque el Evangelio es fácil. Y ahí el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Que el Evangelio es un misterio. ¿Y qué es un misterio? Algo no revelado, algo que está escondido, algo que tiene todo el poder de bendecir tu vida, de libertar tu vida, de prosperar tu vida, de volverte útil en todas las cosas, pero no es revelado. Entonces, la mayoría de las personas que están en depresión, saben que la depresión es parte de estar preocupado por uno mismo, por todos los problemas, pero saber que no puede hacer nada. ¿Qué es lo que te deprime? Porque todos tenemos problemas, ¿sí?
¿Quién tiene más problemas? ¿El depresivo o el que no está depresivo? Todos tenemos problemas. Y a veces peores que otros, pero hay una diferencia, la capacidad de resolver. La capacidad de resolver tiene que ver con esto, con que voy encontrando misterios de Dios, voy encontrando respuestas de Dios que no me dejan caer en esos pozos depresivos. Voy encontrando respuestas de Dios que ahora soy un canal de bendición. Esos misterios, antes yo pensaba que no tenía propósito, voy a gastar mi día, voy a perder, ahora entiendo, ya no puedo perder el tiempo. Tengo que leer la palabra, tengo que orar, tengo que crecer, porque Dios me va a usar. Amén. Entonces comienza a moverse el sueño de Dios dentro mío. Yo me puedo desgastar diciéndole Dios tiene un sueño, Dios tiene un propósito, Dios te va a usar. Pero lo que tiene que pasar es que se te tiene que correr un velo de entender Dios me necesita. ¿Cuántas personas conoce usted que yo no conozco? 20, 30, 100. Bueno, usted es respuesta para esa cosa. Pastor, venga y ore. Claro, vamos, oramos. Pero cuando usted va entendiendo, Dios me va a usar. Dios va a obrar a través de mi vida. Le voy a dar una palabra de aliento, no se va a quitar la vida. Le voy a dar una palabra de aliento, vamos a orar. Que alguien venga y diga, mirá, la verdad que este dinerito lo quiero emprender un negocio y le diga, amén, vamos a orar. Señor, bendice a esta persona, líbrala de todo mal y que pueda crecer. Y después pasen los días o los meses o los años y después lo veas bendecido y próspero y que venga y te diga, un día oraste por mí y algo pasó. Que vayas a un lugar y que hayan pleitos, problemas, ideas de suicidio y que puedas decir, vamos a orar. Entonces usted va comprendiendo de que Dios lo quiere usar y se va alineando al propósito de Dios. Entonces hay un misterio que tiene que ser dado ¿qué? A conocer. Y usted, hay gente que dice, habían varias personas me lo han dicho, pastor, usted cuando habla parece que reta. Y yo no reto a nadie. Hay una palabra que se llama denuedo. Y ahí lo dijo el apóstol, dice que con denuedo. La prédica no puede ser pasiva, no es que porque yo me esfuerce mucho usted va a entender, no. La obra la hace el Espíritu Santo. Pero Dios deposita un denuedo en mi vida, donde esa palabra Dios la usa, la bendice y transforma vidas. Libera mente, libera corazones. Trae respuesta de Dios. Entonces la palabra es impartida del Espíritu Santo a mi espíritu y de mi espíritu sale por la boca y es impartida a su espíritu. La palabra va obrando, va transformando nuestras vidas, va transformando nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar. Entonces vemos acá Génesis capítulo 28, versículo 10, la palabra lema de este año, dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti. ¿Y qué dice? Y a tu descendencia.
Detengámonos un momentito ahí. Tiene un sueño, pero no era un sueño. Porque sueño podemos tener en cualquier momento. Tuvo una visión en el sueño, una revelación. Ahora, como hijos de Dios y ya en esta dispensación de la gracia, no es necesario estar acostados durmiendo para que Dios nos hable. Dios nos habla trabajando, parado, nos habla en todo tiempo, por medio de una prédica. Acá el caso específico de este varón fue que durmió y Dios le habló. Hay gente, y a mí me ha pasado, que estoy en una predicación o en una oración y Dios me abre visiones. Ahora, la visión, dice el 21, y soñó y tuvo una visión, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Estamos hablando de algo espiritual, no es algo físico. ¿Cuántos han visto una escalera? Ahora, ¿cómo era esta escalera? Larga. Y ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Era escalera mecánica, escalera. Es una escalera. Esta palabra no solamente lo podemos tomar literal, sino que es un acceso, una conexión. Y habla de una revelación bíblica totalmente sustentada desde el Génesis al Apocalipsis, que se llama la actividad angelical. La actividad angelical es lo más evidente de la revelación de Dios. Si hay un Dios, hay ángeles. Ahora, nosotros no podemos poner la vista en los ángeles. Tenemos que poner la vista en ¿quién? En Dios. Pero si hay un Dios, hay ángeles. Y estos ángeles tienen funciones, distintas tareas. El otro día hablaba con mi esposa y le decía, Dios, me dé gracia para dar a conocer el misterio del Evangelio en la dimensión angelical. Porque es un área con muchos velos de ignorancia, de fantasía, y es un área muy mística, porque está el angelito de la guarda, está el angelito el angelito aquel, donde la gente va creciendo y siempre se habla de ¿qué? De un angelito. Ahora la gente desconoce más de lo que conoce. Y esa forma de ponerle una palabra bonita, ángel, muchas personas han adorado a demonios, que dice la Biblia que Satanás se viste como ángel de luz. Entonces ya vamos a compartir, porque parte del sueño de Dios es funcionar con actividad angelical. Y usted va a ir comprendiendo lo que Dios asigna. No es que Dios me da autoridad y yo le digo a los ángeles que hagan y esto que aquello. No, es que yo voy comprendiendo una ruta, diga conmigo, una ruta angelical. Eso está dado para la iglesia. ¿Cómo es eso, pastor? Venga los próximos domingos. Porque ahora no es el tema. Entonces usted va comprendiendo que los ángeles están puestos por Dios para el servicio de la iglesia. Y suben y bajan. ¿Qué es lo que están haciendo? Ejercicio. Suben cosas
y bajan cosas. Hay respuestas, hay bendiciones, hay milagros, hay liberaciones, hay cosas que ocurren por un mover angelical. Y eso es parte del misterio del Evangelio. Adoramos también junto a los ángeles. Los ángeles dicen que Jesús estaba agotado y venían los ángeles y le servían. La Biblia está completamente respaldada, pero lo tenemos que comprender a la luz de la palabra. Algo que sí le puedo decir es que ningún ángel de Dios es digno de adoración ni de admiración. El único digno de adoración y de admiración es Jesucristo. Entonces, si alguno pastor tuvo una visión y el ángel me dijo que le ore, ahora le ora, eso es el diablo. Solamente a Jesús se le ora. Al Padre por medio de Jesucristo. Amén. Pero no podemos ignorar que en el sueño de Dios, en el propósito de Dios, en el plan de Dios, hay una fuerte actividad angelical. Santo Rey. Y esto es lo que activa la dimensión del Espíritu. ¿Por qué? Porque el trabajo angelical provoca los propósitos de Dios. El trabajo angelical trae las almas, trae la economía, libera los lugares. Y es importante comprender de que la iglesia ha sido puesta por Dios como una voz profética para dimensiones también angelicales. Que hay cosas que podemos decirle, vaya y predique, pero antes que vaya y predique, ángeles de Dios lo guarden, pedirle a Dios, y que ángeles de Dios estén ministrando. Hay gente que ha sido ministrada con ministraciones angelicales. Casos poderosos, y podemos contar muchos testimonios, pero cuando la gente empieza a experimentar cosas lindas, quiere adorar a los ángeles. Y los ángeles no son seres creados para servicio, son servidores, no son dioses. ¿Van comprendiendo? El 13. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dios le habla, lo primero que le habla es identidad. Yo soy el Dios. Pero lo segundo que le habla es propósito y destino en la tierra. La tierra en que ¿qué? En que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ahora nosotros cuando hablamos de tierra, por ahí se nos viene el metro cuadrado en el que vivimos. Pero cuando habla de tierra, y yo creo que hoy vamos a cerrar, no es algo que termina, sino vamos a cerrar una parte de lo que hemos estado hablando del sueño, y el Señor nos va a empezar a revelar tierra. ¿Van comprendiendo? Son figuras espirituales que van a ir manifestándose en cosas físicas. Pero yo tengo que aprender a reconocer primero lo espiritual para que se manifieste no solamente en lo espiritual, sino se manifieste en lo físico. ¿Me van comprendiendo? Entonces le dice, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces, parte del sueño de Dios, del propósito de Dios, es reconocer tierra. ¿Y qué es tierra? Noten eso. Tierra es propósito. Tierra es meta. Tierra
es objetivo. Este hombre se iba huyendo, iba a la casa de su tío y Dios le fija una tierra. Tal vez para algunos la tierra del propósito va a ser, no sé, un trabajo, un ministerio, un objetivo que Dios te va a marcar. Y eso se va a volver una tierra prometida para ti. Es donde Dios va a manifestar su fidelidad y va a revelar su poder. Pero necesita poner en tu mente y en tu corazón y mucho más en tu espíritu una tierra. Entonces puede ser para mi hermana que ella está orando por su familia. La tierra prometida es la salvación de su casa. Entonces Dios dice, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti. Eso que estás ahí, que no lo tenés, lo vas a tener. ¿Van comprendiendo? Entonces, para otros puede ser otra cosa, pero es Dios hablándote, Él fijándote en una tierra. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hay algo poderoso en esto porque la palabra tierra para Dios tiene distintos significados. Y vamos a ir comprendiendo de que no puede ser lo mismo una definición, por ejemplo, de la escalera. Una parte estaba en el cielo y otra en la tierra. En el versículo 13, la tierra en la que está acostado. El versículo 14, todas las familias de la tierra serán benditas. Ve que usa la palabra tierra, pero son distintas áreas, distintas dimensiones de tierra. ¿Va comprendiendo? Entonces, tenemos que saber de que hay distintas áreas y distintas dimensiones en las que Dios nos va a ir revelando un conocimiento de tierra. Ahora dice, tu descendencia, el 14, será tu descendencia como el polvo, ahí le dice otra vez, como el polvo de la tierra. Es decir, la figura de tierra tiene varias aplicaciones. A alguien se le está revelando algo. Porque tiene que Dios renovar nuestro entendimiento para que Él comience a manifestar sus promesas. Tenemos que dimensionar, por eso es que se da a conocer el Evangelio. Dios nos va revelando palabras, nos va revelando áreas, y esas áreas van siendo gobernadas por Él. ¿Me van comprendiendo, hermano? Porque, por ejemplo, yo llego a la iglesia, ¿y qué es lo primero que estoy buscando? Una paz. Eso es una tierra. Después me doy cuenta que esta paz no solamente la necesito yo, sino la necesita mi vecina. Eso es otra tierra. Después me doy cuenta que en el Evangelio hay poder de Dios para salvación. Entonces estoy atravesando una crisis, una deuda, un problema. Dios tiene bendiciones. Eso es otra tierra. ¿Van comprendiendo? Entonces, yo voy identificando en Dios tierra. Y lo voy viendo en la medida en la que Dios va hablando a mi vida, porque esto yo lo puedo ver. Él estaba acostado en tierra, pero no tener posesión. Y ahora lo van a entender un poquito más. En el 13 dice, la tierra en que está acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿No le gustaría
¿A dónde le gustaría comprar? Hablemos de una tierra física. ¿A dónde le gustaría vivir? ¿Ah? ¿No? ¿Dónde está nomás? ¿Ustedes? En el campo, lejos. Esa tierra ya tiene que. ¿Usted? En el campo. Esa tierra ya tiene un dueño. ¿Está entendiendo? Ahora viene Dios y dice: la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una transferencia de dueño. Y ya lo va a ir aprendiendo por la palabra de Dios, que cuando Dios nos habla de tierra, nos habla de una concesión, de un derecho que nos otorga. Entonces, por ejemplo, hoy día tu familia, ¿quién lo gobierna? Y usted puede decir: a mi familia la gobierna el vicio, la gobierna la idolatría, otros dioses, o sea que esa tierra ya está que le pertenece a otro. Ahora, Señor, yo quiero que salves a mi familia. Ahí es cuando podemos participar de las promesas. Señor, entrégame a mi familia. Señor, que mi familia se salve. Esta tierra, Señor, dame esta tierra. ¿Ves cómo puedo orar? Dame la salvación de mi familia. Esta es la tierra prometida, Padre. Y usted va entrando en la dimensión del sueño de Dios. Dios le va revelando esa tierra, esa bendición, esa posesión. La tierra en la que estás acostado. Ya me estoy adelantando un poquito al mensaje de la otra semana. Pero vemos que en el 15 dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahora, el que hace la obra es Dios. ¿Cómo hago para que mi familia se salve? Deje que lo haga Dios. ¿Cómo hago para emprender un negocio, para poner una empresa? Deje que lo haga Dios. Métase en el sueño de Él. Que Él le hable, que Él lo direccione. Él lo va a hacer. Y acá es lo que hemos estado compartiendo. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. O sea que esa escalera era una puerta del cielo. Ya lo va a ir aprendiendo. En el 16, y despertó Jacob de su sueño. El sueño de Dios nos despierta a la realidad de Dios. ¿Cómo me doy cuenta que estoy siendo despertado por Dios? Porque estoy siendo despertado en una dimensión de fe mayor. Antes no sabía que Dios podía intervenir en ciertas cosas. Ahora le empiezo a creer y comienzo a ver que Dios está cuando me levanto, Dios está cuando me acuesto, Dios está cuando compro, Dios está cuando predico, Dios está en todo tiempo. Entonces el sueño de Dios me despierta a una fe mayor. Y antes caminaba sin saber que Dios estaba, y ahora comienzo a caminar diciendo: Dios está acá. Y algo poderoso que antes caía en muchas trampas, y ahora esas trampas ya no me pueden dañar, porque Dios se adelantó. Lo único que puedo decirle es: gracias a Dios, porque me has librado de un accidente, me has librado de una estafa, me has librado de maldiciones. ¿Por qué?
porque Él estaba presente. Cuando entramos en el sueño de Dios, cuando se nos empieza a revelar Cristo, Dios comienza a manifestar su poder. Porque hay gente que no, parece que no tiene Dios, que no es respaldado, que no hay ángeles, que está expuesto a cualquier síntoma o virus, porque no se le ha revelado el sueño de Dios, no se le ha revelado Cristo. Usted tiene que decir, Señor, yo quiero conocerte más, Señor, yo quiero despertar a la fe, Padre, no quiero vivir sin la protección tuya, quiero conocer el lugar terrible. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta ¿de qué? Del cielo. Entonces diga conmigo, hay un despertar. Y algo que hemos estado hablando, acompáñenme rapidito a Efesios. Dios me dé gracia para que en los 15 minutos predique lo que tenía que predicar en una hora. Efesios 5, Efesios 5, 32. Dice, ¿qué es lo que había dicho? Oren por mí, para que al hablar, ¿qué dice? Hable con denuedo el misterio del Evangelio, de a conocer. Ahora vamos a ver un misterio, despertar a este misterio. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hay un misterio de Cristo y de la iglesia, que es la iglesia mujer o figura de mujer. La iglesia para muchos puede ser muchas cosas. La institución, los hermanos, ser hijo de Dios. Pero hay un misterio que es que se me revele la iglesia como figura de la mujer. Ahora, búsqueme Mateo capítulo 22, versículo 29, vamos rapidito. Hay una complicación para el hombre, para el sexo masculino, ver a la iglesia como figura de la mujer. Pero estamos hablando de cosas espirituales, dice, entonces Jesús le dijo, erráis ignorando la escritura, ¿qué? Y el poder de Dios. Sigamos. Porque en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que en lo espiritual no hay hombre y no hay mujer. ¿Están comprendiendo? Es espíritu. ¿Me van comprendiendo? Me miran algunos. Pero acá en la tierra, si hay hombre y si hay mujer. Ahora, cuando a mí se me revela el misterio de la iglesia como figura de la mujer, voy comprendiendo, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Versículo 8. Dice, un poquito, el 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. Y a ella, ¿qué? Se le ha concedido, diga conmigo, concedido. ¿Qué es lo que se le ha otorgado? Se le ha dado, se le ha privilegiado que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino
es las acciones justas de qué? De los santos. Entonces, a la iglesia se le conceden cosas, pero a la iglesia como figura de mujer. No es que los hombres vamos a ser mujer, quédese tranquilo. ¿Qué es lo que se le concede a la iglesia? Se le concede una relación de amor con Cristo. La mujer es más fácil que interprete el amor de Dios o el amor con Cristo, pero al hombre le cuesta. Pero acá la palabra está hablando de algo espiritual. Está hablando que la iglesia es la novia del Señor y caminando en esa revelación, Dios nos concede cosas. No es el esfuerzo que yo pueda hacer. Como pastor yo me puedo desgastar. Puedo tratar de querer meterme y cambiar cosas. Puedo, no sé, que vengan almas. No es así. Se tiene que revelar el misterio de la esposa de Cristo. Y a la esposa de Cristo, que es la iglesia, Dios le concede. Entonces comenzamos a caminar como privilegiados de Dios. Pero ¿cómo funciona esto? Volvamos a Efesios, capítulo 5. Leímos el 27. No. El 25. Dice, maridos, amad aquí a vuestras mujeres. Detengámonos ahí. El 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de qué? De Cristo y la iglesia. ¿Cómo comenzamos a tener las concesiones de Dios? Hace un tiempo Dios me está hablando de que muchas veces en la palabra de la ofrenda se predica la multiplicación. ¿Eso es escritural? Sí, Dios multiplica lo que sembramos. Pero otra cosa son las concesiones de Dios. Dios me puede multiplicar y bendecir en una dimensión. Las concesiones de Dios me llevan a otra dimensión. Ya lo vamos a ir explicando. Entonces hay una figura de la iglesia como hijos de Dios. Gloria a Dios, somos hijos de Dios. Pero somos la novia del Cordero. Y hay cosas que como iglesia se nos conceden. Entonces, una de las cosas que se revela es la figura de la mujer como la iglesia. Vaya conmigo a Jueces, capítulo 5, capítulo 4, perdón. Versículo 1. Me quedan 10 minutitos. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. ¿Por cuánto? 20 años. 20 años. 20 años siendo oprimidos. 20 años siendo maltratados. 20 años siendo destruidos. Pero dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. ¿No? Ahora, vemos que el 5, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam,
de Ceres de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con su carro y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Balaam le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Ceres. Dios le da la victoria. El versículo 14, entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque en este día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos, no ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él, y Jehová quebrantó a Sísara. Ahora tengamos eso un momentito. Dice: no ha salido Jehová delante de ti. Esa palabra, no ha salido Jehová delante de ti, es la actividad angelical que se anticipa a toda batalla. Antes de que tengas una batalla o vayas a emprender algo, Dios ya se movió. Pero siempre y cuando estés en su propósito. Cuando Dios se mueve, la victoria está asegurada. El 17, Sísara huyó a pie a la tienda de Jabel, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Ceneo. Y ahí habla que una mujer le dio de beber. Usted sigan leyendo. Ahora, Dios usa a este pueblo, derrotan a sus enemigos, pero levanta una mujer. Ahora, fíjense lo que dice acá. Capítulo 5, versículo 12. Después te léalo, es el capítulo 4 y el capítulo 5 después se le va a bendecir. Dice: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cánticos, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. ¿Qué es lo que le pasó a Jacob? Despertó de su sueño. ¿Qué es lo que está hablando acá la palabra? Que la iglesia está siendo despertada. Cuando la iglesia es despertada, fíjense lo que pasa. El capítulo 5, versículo 6. ¿Qué pasa cuando la iglesia se despierta como una madre? En los días de Samgar, hijo de Anab, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como que, como madre en Israel. Esta palabra habla de que hay una figura poderosa de la iglesia como madre. La iglesia como madre es la cónyuge de Cristo, es la que comparte la carga, el yugo, es la que está unida en amores a Dios. Pero cuando se levanta, se acaba esto. Fíjese, quedaron abandonados los caminos, los que andaban por senderos se apartaron a senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel y habían decaído. Hay una iglesia que se levanta como madre porque ha despertado.
No tiene que ver con las mujeres de la iglesia. Gloria a Dios por las mujeres de la iglesia. Tiene que ver con la revelación de Cristo en la iglesia, como madre. Como madre, vamos a empezar a amar como con un amor de madre. Gálatas capítulo 4, búsqueme, versículo 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo, está hablando un hombre, el apóstol Pablo, que lo que dice, a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea que formado en vosotros. Una iglesia que sufre como dolores de parto. Y acá lo habla un hombre que despertó, que fue despertado en esta revelación de amar como una madre. ¿Por qué no se predica? ¿Por qué no se sale? ¿Por qué no hay interés en los perdidos? Porque no se ven como hijos, como una madre de un hijo. No los vemos perdidos. Vamos a orar para que Dios nos dé gracia de poder levantarnos, de poder despertar. La iglesia es una madre. Gloria a Dios si usted tiene papá y mamá. Pero hay muchos que no tienen papá y mamá. Y la iglesia es una madre. La iglesia es una madre que abraza. Para ir terminando, Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de quién? De tu madre. Hay una cosa que hace Dios como padre y hay una cosa que hace la iglesia como madre. Dios como padre trabaja por dentro, instruye, forma, capacita. La iglesia como madre direcciona. Usted está siendo edificado en la vida de Dios. Hay más de Cristo dentro suyo. La iglesia le dice dónde usarlo, dónde llevarlo, cómo caminar. Pero tenemos que saber, Dios es mi Padre. La iglesia es mi madre. No estamos desprovistos. Póngase de pie. Que Dios nos despierte a esto, amado. Él nos ha dado paternidad. La Biblia habla de una mujer, Rispa. No lo voy a leer, después búsquelo, 2 Samuel 21, del 10 al 22. Antes las deudas se pagaban sangre por sangre. Y había una deuda de un pueblo que el rey que había muerto anterior había violado una ley. Y los que sufrieron el daño pedían la sangre de sus nietos, de su linaje. Entonces, para no tener problema, el rey de ese tiempo, que ya era otro, le dio a los hijos, a los muchachos. Ahora hubo una madre, lo colgaron a esos muchachos. Búsquenlo después en la Biblia. Una madre se quedó cuidando 5 meses los cuerpos al aire libre. Santo Dios. De esos muchachos. Hasta que el rey oyó que hubo una mujer que estuvo cuidando de que esos cuerpos, las aves, no se comieran la carne. Y el rey no oyó la voz de Rispa, oyó el testimonio de Rispa. Santo Rey. Hay cosas que se las vamos a decir a Dios, pero hay cosas que Dios va a ver qué actitud tenemos con los hijos. ¿Cierra sus ojos? ¿Cómo vemos a los hijos muertos? ¿Cómo vemos a los que están perdidos, que nos odian, que muchos vecinos tal vez están queriendo que cerremos la iglesia?
pero también son hijos de Dios que todavía no nacen a la vida de Dios. ¿Los desechamos o los cuidamos? Seguimos bendiciendo, seguimos orando. ¿Cómo vemos a los hijos de nuestra casa? ¿Valen? Cierren sus ojitos. ¿Valen? ¿Valen esfuerzo? ¿Vale tiempo? ¿Vale desgaste? Cuando Dios nos da el corazón ese de madre, un corazón espiritual, un corazón que abraza, que ve hijos. También somos ovejas de Cristo, hay un pastor, hay ovejas, pero de hijos. Y los hijos no se abandonan. Los hijos se abrazan, se aman, se valoran. Los hijos han sido puestos en nuestras manos para que podamos darle a conocer el amor de Dios. Para que ellos a través de nuestras manos puedan conocer las caricias que vienen del cielo. También la corrección, las palabras, las bendiciones. Pero tal vez no hemos tenido el papá, la mamá que hemos querido. Pero cuando comenzamos a comprender, Dios es mi Padre. Y hay una iglesia que me abraza como madre. Santo Dios. Tengo instrucción, tengo dirección, estoy provisto. Estoy amurallado. El diablo no puede voltearme, no puede derribarme, no puede ni acercarse. Porque tengo instrucción y tengo dirección. Tengo un corazón de hijo. Soy hijo. Soy amado por Dios. Saludamos, bendecimos a los amados que nos han acompañado hasta este momento. Y quiero orar por tu vida, amado. Quiero orar por tu vida. Yo no sé con lo que estás batallando, pero quiero orar por tu vida. No estás batallando solo. Te invito a que pases al frente. Si quieres ser abrazado por este amor de Dios,